Este miércoles 9 de octubre, día grande de nuestro territorio, el pabellón René Marigil de Sagunto se viste de gala para albergar la final de la Copa Comunitat Valenciana. A partir de las 12 del mediodía, Balonmano Morvedre y Club Balonmano Elche se ven las caras para reeditar una final que el año pasado terminó cayendo en manos del conjunto ilicitano. El equipo de Morvedre ha confiado su proyecto con el objetivo del ascenso a Montse Puche, entrenadora que repasa la ilusión con la que afrontan sus jugadoras un partido tan especial como este. Lo afrontamos con mucha ilusión, sabemos que es un rival fortísimo, que además no es que esté cuarto o quinto en la Liga de las Guerreras, ¿no? Sino que, bueno, creo que es un equipo que aspira para estar en posiciones de competición europea. Entonces, pues bueno, yo creo que hay diferencia de nivel. Pero bueno, que ya te digo que lo afrontamos con ilusión, con ganas de jugar un partido serio y a disfrutarlo. Ese tipo de partidos yo creo que son bonitos tanto, ya no solamente para las jugadoras o para mí o el cuerpo técnico que tenemos, sino también para el espectador que bueno, que puede ir a ver un equipo que está ahí arriba contra otro equipo que está intentando que este año poder estar al nivel que realmente se merece. Por su parte, Joaquín Rocamora tendrá que hacer encaje de bolillos ante la plaga de lesiones que sufren las jugadoras de balonmano Elche. Pese a ello, Rocamora destaca el gran partido que tenemos por delante. Sí, sin duda, creo que ha sido un acierto de nuestra federación territorial colocar este día. Creo que el 9 de octubre es un día especial para todos los valencianos y creo que es una fecha indicada. Además, ya venimos con algo más de ritmo de competición, no como a final de agosto, y creo que sin duda va a ser una gran fiesta, pero los jugadores van a tener minutos porque nosotros queremos ganar el partido, pero también planteamos este segundo objetivo, pues todas las Patricia, Bollo, Paula Arcos, Lucía Aguilar, Paula Carmona, que es una jugadora recién llegada, pues que tengan su oportunidad, que vean que son capaces de jugar minutos, que son capaces de entrar en una dinámica mayor de los partidos del sábado. Sea como sea, el miércoles 9 de octubre será un día especial para la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, que presumirá de la salud de su deporte en la final de su particular torneo.